¿Cuánto tiempo tengo cuánto tiempo tengo Ya, para la... ya, de 1 hora, 1 hora y 20 más o menos tienes, Juan Carlos. Ya, ¿Sí? ok. Listo. Eh, eh, mm, Primero mi ponencia la voy a dividir en los siguientes puntos. Voy a hablar algo genérico de lo que es el debate, solo a dejarles unas ideas, porque la intención es despertar la curiosidad del estudio de esto y hacer unas recomendaciones. De allí partiré al debate judicial. Después del que parto el debate judicial, desarrollaré un poco lo del debate judicial, hablando sobre sus estructuras genéricas y ciertas distinciones dependiendo el estrato o la instancia procesal, para después eh, asimilar desde lo que yo entiendo el debate político, sin ser político, cuáles serían las semejanzas que hay entre estos dos. Entonces, parto recomendándoles, hay un texto que se los recomiendo de lleno, que entre varios posgrados que he realizado, me lo han dado, me lo he leído muchas veces. De hecho, en el máster con Jaime lo recibimos y recibimos clases del profesor. Se llama Acordar, Debatir y Negociar de Josep Aguiló Regla. Eso está en la revista Doxa. Lo pueden poner en Google y lo pueden descargar. Si no lo entienden a la primera, no desmayen, vean varias veces, poco a poco lo van entendiendo. No es tan fácil entenderlo porque es algo filosófico y sobre todo es una postura nueva en lo que es el debate, la negociación y sobre todo el tipo de acuerdos a los que se llega, acuerdos políticos, jurídicos, de todo tipo de cosas, partiendo de la estructura de la argumentación jurídica. Entonces, por así decirlo, este va a ser como que el núcleo, la estructura de lo que yo voy a exponerles aquí y después voy a hacer los matices prácticos para el debate judicial. Bueno, lo primero que deben entender es que acordar y debatir casi tiene, se puede decir, son semejantes, no son semejantes, sino se entrelazan mucho y de estos nacen un sinnúmero de características, un sinnúmero de características que ustedes lo pueden poner en el contexto de la vida. Por ejemplo, en las relaciones personales, interpersonales, ya sea con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas, con sus compañeros, siempre van a haber este tipo de cosas, de acuerdos, quizás debates. Entonces, siempre estamos, por así diciendo, acordando y debatiendo para llegar a una decisión, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que se debe tener en cuenta por este lado es que siempre se necesita al menos dos personas para producir este tipo de cosas. Eh, Algo más, y por así decirlo, más importante en este contexto genérico, es que normalmente los modos de debatir, porque estamos hablando sobre el debate, Josep Aguiló identifica, por así decirlo, eh, identifica cuatro, que es la disputa, uno, la controversia, la deliberación y el debate consensual o de consenso. Entonces, ¿por qué? Porque es importante distinguir esto, porque este tipo de cosas, desde la teoría de la argumentación jurídica, lo podemos ver en todo lado. Lo podemos ver en el ámbito judicial, desde los sujetos procesales, en el momento deliberativo de los jueces, cuando son un tribunal o un órgano colegiado, como la Corte Constitucional, por ejemplo, o los tribunales penales de apelación, de casación, en la asamblea, debate político para presentar leyes, o los debates políticos de propuesta para ser elegidos, como lo que vemos en las candidaturas a las presidencias, o las alcaldías, o las prefecturas. Entonces, siempre hay que tener ese tipo de cosas, o inclusive los debates que se generan en interrelaciones personales, como por ejemplo cuando estamos con un grupo de amigos y queremos saber dónde ir a comer o dónde ir a tomar algo, o con tu pareja, si se van de viaje o no se van de viaje. Entonces, siempre va a haber este tipo de cosas y tratar de entender la naturaleza nos podría ayudar mucho a saber qué razones o qué argumento, qué predisposición debemos tener para sacar a florecer el debate, pudiéndolo identificar. Bueno, partiendo de lo que dice Josep Aguiló, por así decirlo, la disputa
lo cierra un concepto bastante claro. Para mí es de las frases más cortas para definir la disputa. Él dice que debatir es combatir. Las disputas son debatir es combatir. Es decir, hay un combate en una disputa. Normalmente podemos, por así decirlo, tomar en cuenta esto como una analogía cuando hay el debate en materia civil, por así decirlo, entre el abogado del actor y el abogado del demandado. ¿Ya? Entonces, siempre están combatiendo para saber cuál de las dos pretensiones es la que sale a la luz. Por ejemplo, no podemos hacer esto en el sentido penal con fiscalía. Podemos hacerlo esto con la acusación particular y el procesado, porque a la final ellos no tienen ninguna obligación por perseguir la verdad. Ellos solo van a determinar cuál es su postura y van a sacar a reducir sus tesis, lo que les beneficia. Y ese es su rol, porque no estamos en un rol anglosajón ni italiano, por así decirlo, en donde hay una estructura diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie puede mentir, todo el mundo tiene que decir la verdad, los abogados tienen que hacer este tipo de cosas. Acá no es que se pueda mentir, sino que acá no hay una, no hay una sanción, no está regulado, no está determinado si yo oculto una prueba o si hago algo. En materia penal estoy hablando, ¿no? ¿Por qué acá Fiscalía no le puedo meter en este tipo de disputa, combate, aunque en la práctica no debería ser así? Porque Fiscalía no es una parte oficial, no es una parte procesal de interés, es una parte procesal oficial. ¿Por qué? Porque así el Estado le dio el poder, el control, que antes lo tenían los jueces inquisidores, investigaban y juzgaban, se dividió, le dio al fiscal para no contaminar al juez, pero es el primer filtro del poder político. Fiscalía lo que tiene que buscar es la verdad, entonces no hay una disputa, no debería existir una disputa, pero sí con la víctima y sí con el procesado. Entonces, para más o menos tener en cuenta cómo lo va diciendo Josep Aguilo. Espera un segundo que se me... La siguiente que dice Josep Aguilo es la controversia. Debatir es competir. Ya no es, ya no es combatir como un combate, es competir. Entonces, el objeto mismo ya no está destinado a esto. Para esto voy a permitirme a determinar, después lo desarrollo más, solo quiero centrarlo allí. La siguiente es la deliberación, que debatir es dialogar. Por ejemplo, un ejemplo práctico de debates dialogar es lo que hace la Corte Constitucional, lo que hace el Pleno de la Corte Nacional cuando están resultando estas resoluciones fuerza para llegar, por así decirlo, a una interpretación correcta de la norma, ¿no? Al caso concreto o sobre la abstracción cuando hacen normas generales. Y lo otro es, dice, debate conceptual o eso que debe construir. Sobre esta postura, quiero partir a lo siguiente. Quiero dejar recomendado este texto, explicarlo nos va a alejar tanto del panorama al que estamos. Mi postura o mi siguiente bloque es llevarlo al debate judicial. Pero para esto voy a hacer una aproximación al tema, voy a hacer unos antecedentes, que si ustedes vieron el debate político, ustedes ven audiencias, si ustedes ven una discusión entre amigos, ustedes se pueden dar cuenta que muchas de las veces no se entiende porque no se sigue una estructura general. Sobre este punto, recomiendo un texto que es las claves de la argumentación de Anthony Weston, que es un librito bastante interesante que les puede guiar bastante para poder construir un argumento.
Cuando ustedes están debatiendo en el sentido judicial, ustedes van a partir de algo, generalidades. Un proceso judicial se activa porque hay una pretensión. Llámese proceso penal, llámese proceso civil, proceso el que es delito, ya sea que el ciudadano A presenta una demanda sobre el ciudadano B por alimentos, cuestión por cobro de letra de cambio, cualquier cosa. Siempre hay una pretensión. Esta pretensión puede ser allanada, es decir, no hay debate, me acojo todo lo que dice, o parte de lo que dice, pero si no es allanada en total, es decir, hay una antítesis sobre eso, es decir, hay una tesis contraria sobre la postura de la pretensión, ya se va a generar un debate. Lo que en materia civil, lo que nos enseña en la universidad, se traba la litis. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál de las dos tesis es la correcta. En ese sentido, ¿qué es lo que se debe hacer? Y desde el punto de vista genérico. Ese mismo sentido lo puede trasladar con sus amigos, con el profesor o con lo que fuere. Si yo digo, el sol es azul, hay alguien que me dice, no, el sol es amarillo, se comienza a trabar y se comienza a generar el debate. ¿Qué es lo que se deben dar? Se deben dar razones que justifiquen de por qué yo digo que el sol es amarillo. Se deben dar razones de por qué yo digo, para justificar que el sol es amarillo, azul o amarillo. Y cuando se van dando este tipo de razones, el debate se entrelaza cuando, en materia judicial, ustedes pueden ver la fundamentación del recurso de apelación y la réplica. Normalmente la réplica sirve para dos cosas. Para decir en qué se equivoca el que fundamenta y para decir por qué lo que está cuestionando es correcto o reafirmar su tesis. Voy a hacer un ejemplo en una apelación cualquiera. Una sentencia de primera instancia decide lo que fue, dar alimentos, ordenar el pago de algo, ingresar a la cárcel a alguien, lo que fue. La parte que no se siente conforme de aquello presenta una impugnación y el sistema procesal le garantiza una segunda instancia. En esa segunda instancia se genera un debate. Este es un debate desde el punto de vista de controversia, desde el punto de vista en donde los sujetos procesales comienzan a debatir. ¿Cómo se genera ese debate? Las normas procesales lo han dicho. Primero va la parte de quien censura la decisión y después la réplica de quien no censura la decisión. Porque puede haber apelaciones por los dos. Ejemplo, en primera instancia, Fiscalía acusa por asesinato, el procesado dice soy inocente, el tribunal condena por homicidio, apela a Fiscalía y apela al procesado. En esta primera instancia, lo correcto, lo idóneo sería quien presentó el recurso que demuestre y determine por qué apela, es decir, Fiscalía, por qué no quiere homicidio y por qué quiere asesinato, darle la oportunidad a que la otra parte replique su error y después que la otra parte justifique por qué es inocente y Fiscalía de la misma forma. Porque son tesis diferentes, tesis distintas. Entonces, no solo es que uno plantea una tesis y el otro responde. A veces pueden existir dos tesis totalmente diferentes. Un ejemplo de esto, si ustedes conocen el caso David Romo, en audiencia de juzgamiento, Fiscalía acusó por asesinato a un grupo de personas y la víctima, la madre, decía por desaparición forzada al Estado. Entonces, pueden generarse este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo importante que quiero resaltar en esto? Es que la estructura de un debate siempre va a seguir la línea argumentativa. Primero, si yo digo que existe un esquema y ponga esquema de Toulmin, esquemas más avanzados, pero es
el que nos puede determinar o destinar a cómo construir un argumento y a su vez cómo generar un debate. Si usted tiene una que hagan entender sin vulnerar la ley de la lógica, que esas razones pueden hacer posible la tesis. Voy a explicarlo de lo más sencillo. Si usted dice, voy a justificar un come y bebe, espero que sepa que un come y bebe, que es como una ensalada de fruta que se puede beber. Mi tesis come y bebe. Las razones que es sandía, naranja, todas las frutas. Pero si usted dice come y bebe, y usted en las razones comienza a decir carne de res, carne de cerdo, pescado, no llega. No se llega con eso a la conclusión. Lo explico desde este sentido muy sencillo para que se entienda. Si yo digo chocolate, tesis, las razones serían leche y cacao o chocolate de cacao, porque entre ellos se puede hacer el chocolate de bebida. Pero si yo digo chocolate y comienzo a decir arroz y pollo, las razones no me van a dar a la tesis. Tienen que ser razones que me permitan dar a la tesis. Si no, no puedo construir una pretensión, una pregunta o una postura de tesis, porque a la réplica me podrían atacar por allí. Para construir un buen argumento, entonces, lo primero, la tesis y las razones que lleguen a dar a la tesis. Deben estar atadas. Debe haber enlaces. Un primer enlace que sea lógico, que no vulnere ninguna regla de la lógica. Que eso llamaríamos en argumentación jurídica, y lo sabe Jaime, la dimensión formal de la argumentación. Una dimensión formal no nos dice que es una argumentación correcta, pero al menos nos dice que no es una errada, porque nos ayuda a que la estructura lógica obedezca a la conclusión. Después de que no sea lógicamente contradictorio, tiene que haber una garantía. Una garantía. Si yo digo es 4, tesis 4, y yo digo, ¿por qué? Tengo 4 manzanas. ¿Por qué? Porque tengo una manzana en la mañana, una manzana a las 10 de la mañana, una manzana a 2 de la tarde, y una manzana a 5 de la tarde. Son 4 razones. Sí, pero ¿qué te hace pensar que esas manzanas hagan 4? Sí, es que hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? La regla de la ciencia que dice que eso se puede sumar y que 1 más 1 4 veces da 4. Ah, esa es la garantía. ¿Cuál es el respaldo que tiene la garantía? Eso es un conocimiento, una ley de la ciencia aceptada por la comunidad científica, por así decirlo. Lo mismo cuando se puede hacer en materia de tránsito. Si usted dice, voy a justificar que el vehículo iba, se me ocurre, a más de 60 kilómetros por hora cuando la vía permite 50 kilómetros por hora. ¿Cómo vas a justificar eso? Sí, tengo un medio de prueba. El medio de prueba es un video. Ok. Tengo otro medio de prueba, una pericia. Una pericia que determina, primero el video. ¿Qué determina el video? Que se ve el impacto del vehículo que produce el accidente. En ese video que se ve el impacto del producto del vehículo dentro del accidente, hay otra pericia que es la pericia de extracción de los videos y le hacen una secuencia de imagen. Esa secuencia de imagen que sigue del video determina que cuando se impacta frente a un poste y que video. Ok, listo. Siguiente pericia. Hay un reconocimiento del lugar de los hechos que dice que desde la casa en donde comienza el vehículo, la trayectoria que se ve para impactarse en el poste, hay 40 metros. Ok. La siguiente que dice que el tiempo que se demora el vehículo en transcurrir esas dos casas y accidentarse justo al poste, digamos, es 4 segundos. Ok. Entonces, estos son los elementos de juicio que me hacen concluir de que el señor iba a más de 62 kilómetros por hora. ¿Cuál es la garantía? La garantía es una regla. ¿Cuál? Ley de la relatividad especial. ¿Qué es? Espacio espacio sobre tiempo igual velocidad. Entonces, vemos el espacio, vemos el tiempo que se demora, podemos sacar la velocidad. ¿Cuál es el respaldo de la garantía? Es una ley científica que es aceptada por la comunidad científica, no es rebatida. Entonces, si se dan cuenta cómo estamos construyendo, por así decirlo, las tesis,
cuando uno va a debatir. Porque cuando uno va a debatir y uno va a decir, por ejemplo, va a decir, Juan es culpable del asesinato, tiene que justificar que Juan es culpable del asesinato. Y para eso se hace un sinnúmero, una cadena argumentativa entre las razones, los medios de prueba, entre los medios de prueba con los indicios y cosas así para llegar a atar con la mejor fuerza posible de que Juan es culpable. Eso es el debate judicial, se lo estructura desde esa forma. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista actorial, desde el punto de vista de los sujetos procesales. Pero después este debate judicial es otro debate judicial, el que existe dentro del juez, cuando son tribunales pluripersonales u órganos colegiados. Ellos van a deliberar, que sería la otra forma en lo que dice Yutsel Aguiló. Entonces cada uno ya tiene una apreciación del debate. Ya sabe quién ganó, ya sabe quién perdió, pero tiene que justificarlo y motivarlo. Entonces va el ponente y el ponente dice, para mí es culpable o para mí se acepta la apelación, lo que fuere. Y da las razones y tiene que dar las razones. Y entonces los otros tienen que dar sus razones. Y como deben deliberar, llegar a una decisión correcta, por así decirlo, van a ponerse de acuerdo en qué comparten y qué no comparten. Y en lo que no comparten, porque llegaron a un acuerdo, no es actorial, es llegar a un acuerdo, van a tratar de solucionar. Es por eso que ustedes ven en las sentencias de Corte Constitucional, ven muchas sentencias por unanimidad. Es decir, todos están de acuerdo en la tesis a justificar en la decisión y en los argumentos, en las razones. Pero hay muchas sentencias en que hay votos salvados. Cuando hay un voto salvado, ¿qué es? No estoy de acuerdo con la tesis. Para mí no era A, sino era B. Pero a veces hay votos concurrentes. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo con la tesis, pero no estoy de acuerdo con las razones. Ejemplo, el matrimonio igualitario. Si ustedes se leen las dos sentencias, la de Ramiro Ávila Santamaría y la de Lozada, son dos tesis, son una tesis en dos sentencias. En el Ecuador sí hay matrimonio igualitario. Ramiro Ávila, ¿qué dice? No paren bola el sistema normativo, no paren bola el Código Civil, la ley de registro civil, apliquen la Constitución de manera directa. Daniel Lozada dice, en Ecuador sí hay matrimonio igualitario, pero ese no es el camino. El camino es expulsar esas normas del Código Civil y del registro civil porque son inconstitucionales. Y ordenar crear normas constitucionales. Si se dan cuenta, apoyan a la misma tesis, pero con argumentos y razones diferentes. Una vez entendido la estructura general con estos ejemplos que he dado, ¿cuál es la estructura general? Tiene que haber una tesis a justificar, punto uno, y tiene que haber razones que sumen o aporten a esa tesis. Las razones tienen que ser pertinentes, tienen que estar atadas por no vulneración de reglas de la lógica. Tiene que tener una garantía que me haga presumir que esto es lo de acá. Y esas garantías saben ser, por así decirlo, conceptos jurídicos, lo que llama Daniel González Laguerre, inferencias conceptuales, pueden ser normas desde el punto de vista generalizaciones, que son las premisas, las inferencias normativas, que pueden ser normas. Por ejemplo, el que nace dentro del matrimonio tiene por padre al marido de la madre, es una presunción, una norma. Por ejemplo, las máximas de experiencia y cuestiones así. Otro tipo de inferencias son las epistémicas, las que llevan un conocimiento. Entonces, esos son los tipos de garantía que se pueden y siempre deben atar las razones para construir la tesis. Dicho esto, entonces, pasamos al siguiente punto de generalidad. Y el siguiente punto de generalidad es, ok, ya tengo una tesis a justificar, ya puedo ingresar al debate. La pregunta es, ¿cómo voy a determinar el debate? Hasta aquí les voy a hablar o a hacer la explicación técnica de todo lo que he dicho. Hasta aquí, según la teoría de Manuel Atienza, hemos abarcado dos cosas. La argumentación desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. ¿Por qué? Formal, porque no vulnera ninguna cuestión de la lógica, y material, porque estoy dándole razones que ayuden y justifiquen
mi tesis. Pero ahora viene la tercera dimensión que llama Manuel Atienza, que es la pragmática, y la pragmática tiene dos recursos, que es el debate dialéctico, o lo dialéctico, y la retórica. Dicho de esto, antes del debate dialéctico, es decir, antes de debatir, hay que tener una tesis. Hay que tener una tesis. Y esa tesis no puede vulnerar reglas de la lógica. Y esa tesis tiene que tener razones, como les expliqué, que sean o lleven a la conclusión, si vulnera reglas de la lógica, que tengan un enlace y ese enlace tenga, que es una garantía y que esa garantía tenga un respaldo. Entonces, solo con esto puedo entrar al debate. Es decir, si yo como fiscal no tengo esto, no puedo formular cargos, no puedo llamar a juicio, no puedo ir a juicio. Es decir, si yo como actor no tengo esto, es decir, no tengo las razones son los medios de prueba, por así decirlo, no tengo la prueba, no tengo nada, ¿por qué voy a presentar una demanda? Es decir, si yo no tengo nada de esto para refutar la tesis de la demanda de alimentos, de deuda, de lo que fuere, ¿cómo voy a hacer una contestación a la demanda diciendo me opongo ante todo lo dicho, como siempre decían los abogados antiguos? Desde ya me opongo ante toda la prueba inconstitucional, siempre se leía eso en los manuales. No puede ser así, no estamos en ese nivel de debate. Es por eso que usted, dentro del COGEP, lo primero que dice es, tiene que determinar sobre la veracidad de los hechos, en qué está de acuerdo y qué no está, o sea, es algo racional. Por eso puede usted fundar una contestación a la demanda. Si no, de una ya si vaya a mediación. De una, o sea, no perdamos el tiempo. Si no tenemos tesis, no ingresemos a saturar el sistema de justicia. Lo mismo pasa en apelación. Si yo no tengo una tesis con razones para censurar la sentencia A, o lo que fuere, o en casación, ¿para qué presento la apelación? Porque allí se va a generar el debate. Y si no hay una tesis a justificar con sus razones, no va a haber debate, porque recién ingresa la parte pragmática. Y esta parte pragmática, dialéctica se entendió desde muchos puntos de vista, pero en el debate judicial es lo que hacen las partes procesales. De manera genérica, las partes procesales. Desde la demanda y contestación a la demanda ya comienza a existir un debate dialéctico que permite, en la primera audiencia, según COGEP, a fijar el punto del debate. ¿Cuál es el punto del debate? El problema jurídico a resolver. ¿Ya? En materia penal, sí, el punto del debate es si Juan es culpable o no es culpable de la muerte de María, por así decirlo. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, hay que distinguir que en el juicio de cualquier parte, el debate dialéctico se lo distribuye en varios momentos, por la naturaleza del juicio. Una cosa es el alegato de apertura, en donde uno lanza una tesis, como el tráiler de la película. Hey, en este juicio van a ver esto. Es parte del debate. Después viene la práctica de prueba, el interrogatorio, el contraexamen, comienza a ser el debate dialéctico. Cada uno va a aportar, a sacar razones para que fortalezcan su tesis. Y termina con el alegato de clausura diciendo cómo es que o por qué su tesis es la correcta y no la de la otra parte. Entonces el debate judicial siempre va a tener esta estructura. Si no hay tesis, no puede existir un debate. Si no hay algo que se justifica, no puede existir un debate. Lo mismo parte en la apelación. Por eso también en la deliberación, en la toma de decisión, pasa lo mismo. En la toma de decisión tiene que haber una postura. No puede haber deliberación si el tribunal con el juez A no sabe qué tomar en cuenta sobre los hechos percibidos en juicio. Y de la misma forma, tiene que haber. Es decir, cada uno tiene que llegar primero a una deliberación interna, a una construcción de su tesis para resolver el problema jurídico a llevar. Una última parte genérica sobre esto, una última parte genérica, porque estamos con casi 45 minutos, y para comenzar la discusión, es que, ¿qué se debe tomar en cuenta en este sentido? Que uno no puede tener tesis sobre un cierto punto si uno en el debate judicial no sabe cuál es el problema jurídico a resolver. Y este es grave, un grave problema en la práctica judicial. Los abogados no sabemos identificar el problema jurídico. Quizás lo podemos intuir, pero nunca le prestamos atención. Y si no prestamos atención, por eso hay pruebas impertinentes
Por eso hay argumentos impertinentes en el debate que lo único que hace es causar cansancio al juez que sí sabe y causar malestar con el abogado. Y hay que cuidarnos muy bien el prestigio que nos ganamos como abogados ante los tribunales y juzgados. Porque si un juez llega a decir que usted llega a hablar piedras, así no lo demuestre, le costará mucho para demostrarlo, mucho estudio y mucho esfuerzo en el campo, no va a poder limpiar su imagen. Por eso es la recomendación que yo hacía. Si no tiene tesis, no ingrese a un debate judicial. El debate judicial es cuando se tiene una tesis y una tesis se la tiene con razones, ya sea argumentos para entender una norma o ya sean medios de prueba para poder justificar unos hechos y poder justificar que esos hechos subsumen a una norma y que por ende la consecuencia jurídica me beneficia o que la consecuencia jurídica que pretende el actor, el accionante, no es y por ende no hay consecuencia jurídica en beneficio de mi demandado, denunciado, procesado, accionado, como se llama. ¿Cómo usted en el debate judicial transforma problema jurídico? Nosotros normalmente recibimos como abogados, porque no estamos hablando desde el punto de vista deliberativo todavía, estoy hablando desde el punto de vista actorial, desde los abogados. Nosotros recibimos problemas sociales y esos problemas sociales tienen que tener el abogado la capacidad técnica de poderlos transformar a problemas jurídicos. Es por eso que, y bueno, aquí Jaime va a dar la razón, es por eso que nosotros, con Jaime, bueno, tenemos un club de lectura, nos preocupamos por estudiar un poco más ciertas materias transversales. Da igual ser penalista, civilista, laboralista, da igual. Nos preocupamos de estudiar ciertas ramas transversales, porque cuando no estudiamos estas ramas transversales, a veces todo lo hacemos solo a lo que conocemos. Si usted va, por ejemplo, el siguiente problema, este es el siguiente problema. Una señora, este ejemplo es medio editado, este ejemplo algún rato lo utilizó Ali Lozada en una ponencia, pero es medio editado el ejemplo de él. Si va una señora de 80 años de edad a decir que ella tiene una casa en donde ella vive en la planta de arriba y la planta baja la arrendo, o viceversa, vive abajo y la planta de arriba la arrendo, pero que sus inquilinos no le pagan el arriendo 3 meses y que ella necesita el dinero porque es insulino dependiente y no tiene familiares y no tiene quien le suministre la medicina. Por ejemplo, si va donde un civilista o alguien conozca materia contractual o algo así, iría por algo de inquilinato, desahucio, incumplimiento de contrato, algo así. Si vas donde un constitucionalista, podría decirse vulnera un derecho constitucional y podría haber una acción de protección. Y si va un penalista, que o solo civilista, que sepa solo civil, o solo constitucionalista, que sepa solo constitucional, y solo penalista, que sepa solo penal, un penalista puede decir que está sufriendo violencia a la señora y que con una medida cautelar los saca a sus señores de uno. Pero pregunto yo, ¿cuál de todas estas decisiones es la más correcta? Si lo que la señora necesita es medicina, el dinero, el dinero. Esto solo lo puede tomar en realidad alguien que conozca las materias transversales. Y en realidad yo me fuera por la garantía jurisdiccional. Me fuera por la garantía jurisdiccional porque es más rápida, es más leve y porque en realidad puede haber solución sobre otros puntos. En realidad se puede estar vulnerando el bien jurídico que es la determinación psicológica de la señora. En realidad puede haber una vulneración de contrato, pero aquí se está vulnerando, y su facto, derechos constitucionales. Es una señora con doble vulnerabilidad y todo lo demás. Si no actuamos rápido, se nos muere. Ese problema social se lo transforma en problema jurídico desde el punto de vista constitucional, por así decirlo, para que exista debate que los inquilinos que deban 3 meses a la arrendataria más de la tercera edad, que tiene una enfermedad rara como diabetes, se le vulnera se le vulnera el derecho constitucional a la salud o se le vulnera el derecho constitucional al debido proceso, cualquiera que fuera. Eso es plantear un problema jurídico. Y el que plantea va a decir, sí, por estas razones, A, B, C, D, E, F, G. Y ahí se genera el debate. El demandado dirá, no,
por esto, A, B, C, D, G, ta, ta. Y el juzgador tiene que resolver el dilema de los dos. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Y si es un solo juzgador, él tiene que pensar, resolver el problema, y tiene que hacer una deliberación interna para aflorarla en la sentencia. Si es un órgano colegiado, tiene que hacer igual cada uno y después discutir cuál de las tres soluciones son las mejores o si hay y llegar a esa decisión correcta. Esto más o menos es el debate judicial y si ustedes se dan cuenta, tiene una misma estructura. Tesis, razones. Tesis que van a resolver un problema. Ahora, para terminar, la semejanza con el debate político depende del escenario en la asamblea, en los debates presidenciales y todo. Es mucho el espacio que necesito como para tratar de esto, porque en la asamblea para hacer leyes se necesita millón cosas. Jaime sabe que hay argumentación legislativa, hay que analizar varias cosas y se me haría un poco difícil tratar de concretar, no enseñarles, pero una tesis en ese sentido, porque perdemos el tiempo. Me voy a aflorar solo sobre el debate para candidatos. Se entiende que cada candidato ya tiene un plan de trabajo, ¿correcto? El plan de trabajo va, va a determinados ejes que él quiera y que él entienda y según que cumplan los requisitos de un plan de trabajo. Digamos, el presidente de la República que hará con la política fiscal, que hará con la salud, que hará con la educación, que hará sobre la seguridad, cosas así. Es decir, el plan de trabajo ya es su tesis. Y se entiende, ya son sus razones. Se entiende, ya son sus razones, están en el plan de trabajo. Y eso se presenta ante la autoridad, que es el CN, el CNE. Este es el que determina para que estos candidatos puedan ese plan de trabajo hacer spot publicitarios, hacer campaña presidencial de barrio, de cuerpo, de por lo que sea, por redes sociales, por territorio, transmitir esa tesis con varias líneas argumentativas. Vamos, la línea argumentativa política pública, vamos a hacer esto, lo otro. Línea argumentativa política fiscal, línea argumentativa salud, línea argumentativa seguridad ciudadana. Todas estas líneas argumentativas van a apoyar una misma tesis. Un gobierno o un político de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuera. Entonces, siempre vas a tener esta coherencia. Por ende, se entendería que se semejan muchísimo. Los escenarios son diferentes, pero dentro de la estructura genérica tiene que tener el mismo contenido. Tiene que haber una tesis y tiene que haber las razones que sustenten la tesis. Porque si no, no existiera debate. Imagínense ustedes dos gobiernos que propongan lo mismo. Prácticamente Ecuador, asumamos, ¿no? Que vengan dos candidatos a presidentes o socialistas o capitalistas, lo que sea, que digan que van a hacer exactamente lo mismo. Preguntaría, ¿por qué no se pusieron de acuerdo y hicieron un grupo o se unieron? Normalmente hay estas uniones políticas cuando tienen razones, todas las razones, la tesis, comparten, o cuando al menos la gran mayoría la comparte. Dentro del espectro político, el llamado Unión por la Esperanza, creo que era UNES. Dentro del gobierno anterior, las 6 creo, tenían políticas, visiones diferentes. Dentro de esto de Pachacuti estaba Pachacuti con el MPD, varios que tienen la misma cuestión. Entonces, si se dan cuenta, las tesis se unen y salen tesis diferentes. Es decir, los candidatos son muy diferentes. Como por ejemplo, Fiscalía acusa por homicidio, la víctima dice que no es homicidio, que es ejecución extrajudicial, el procesado 1 dice que es inocente, el procesado 2 dice sí, somos culpables, así mismo. Entonces, cada uno debe justificar sus tesis. ¿Y dónde está la justificación de la tesis dentro de lo político, dentro de lo jurídico? En las demandas, en la constitución a las demandas. Y dentro del proceso penal, sí, en la formulación de cargos, en el llamamiento a juicio y en la enunciación de pruebas, de los medios de prueba. Y en lo político, en las propuestas de trabajo. Entonces, sí, en el contexto político, el CNE
que es el órgano, dice, va a armar un debate. ¿Cuál es el fin del debate? Que la ciudadanía se entere sobre la propuesta de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el CNE puede darles dinero a que ellos divulguen la propuesta de trabajo, es posible que ellos solo se centren en una línea argumentativa, en la de seguridad ciudadana, o solo en la política fiscal, o solo en la política de salud. Pero es que resulta que el gobierno no solo tiene una línea argumentativa, porque dentro del esquema tiene que abarcar todos los ejes del Estado. Entonces, para eso es el debate y para eso generan una estructura de debate. Es decir, primera pregunta sobre la seguridad, y ahí sobre la seguridad habrá 4 preguntas. Y sobre eso, por eso veían ustedes en el debate, por eso los moderadores dicen, dan la pregunta y sale sorteado quién va a responder. Es decir, dan el problema jurídico en analogía. El derecho, el juez del Tribunal Quinto tal, al negar la apelación, ¿vulneró o no vulneró la garantía de motivación? Eso es lo que es la pregunta. Y el señor va a ir a su tesis, ¿sí o no? Entonces, acá, en el debate judicial, no hay, por así decirlo, un problema jurídico, pero es un problema social. ¿Qué va a hacer usted sobre la delincuencia, esto y lo otro que está pasando? ¿Qué va a hacer sobre las cárceles, esto y lo otro? ¿Qué va a hacer con los universitarios y todo lo otro? Entonces ahí viene la tesis, voy a hacer esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y después escogía al que replicaba. Y el que replicaba tenía que tener algo en la cabeza. Por eso era el esquema. Si el señor dice, come y bebe como respuesta a la pregunta, y está diciendo manzana, tarara, 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 prácticamente lleva. Ah, ya, ahora reactive audio. Lleva la respuesta. Entonces, solo quiero hacer la analogía. Si hacen una pregunta, ¿cuál es la mejor bebida refrescante en el Ecuador? Pero tú dices, el come y bebe porque tiene manzana, tiene esto y las frutas son del Ecuador, una de Ambato, la otra de Manaví, la otra tarara, tarara. Aparentemente respondió bien. Pero entonces ahí vendría el otro. Pero no crees que el come y bebe hace daño por esto y el otro, porque tiene que ser coherente con lo que va a atacar. Y si el otro enuncia otros órganos, digamos, da carnes o alguna cosa, ahí ataca. ¿Pero por qué si esto no es una fruta? ¿Pero por qué esto y el otro? Eso tenía que centrarse el debate político. Que si los que respondían a la pregunta tenían la tesis y las razones de la tesis. Y el que replicaba tenía que analizar eso. No sé quién. Y el que replicaba tenía que analizar eso. Por ejemplo, y lo digo, cuando le preguntaban a Luisa, por favor, cuando le preguntaban a Luisa, entre las terceras, cuartas preguntas, yo vi el debate, no recuerdo muy bien, y ella decía, ella estaba argumentando, en la primera, digamos, ella estaba argumentando, no, que sí, que esto y el otro, que acá, para responder y le interrumpían, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque no se puede calificar antes de dar la respuesta. En el debate judicial, el juez es director del debate. Y el juez, así es sencillo, y el juez puede decir pertinencia o no, pero es por eso que usted, en el alegato de apertura, en el debate judicial, usted tiene que plantear el tráiler. Usted tiene que plantear y decir, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre testigos mentirosos, policías pagados, sobre peritos que no saben ni lo que hablan. Cosa que cuando venga el perito y usted le dice, ¿y en qué universidad estudió? ¿Y a usted le dieron psicología clínica o le dieron esto y lo otro? Y diga impertinente, es impertinente para saber si violó o no, sí, pero es pertinente para mi tesis de defensa. ¿Me explico? Entonces al debate organizado, le faltó eso, le faltó que se presenten y digan cuál es su postura, su tesis a defender dentro del debate. Porque sin esto no podíamos entender lo que ellos iban a responder. Si el uno decía, no, es que mi postura es tal, 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 te entendemos que bajo ese esquema vas a responder todas tus tesis, que todas tus tesis son tus líneas argumentativas dentro de tu propuesta. Esto fue lo que faltó. Por eso no se entendía y por eso no entendía, por así decirlo,
la moderadora y interrumpía, porque es que no te pueden interrumpir, porque resulta que tú puedes utilizar, y ahí viene la otra parte que decíamos, en el debate dialéctico tienes que hacerlo con retórica, que es la dimensión, la otro recurso de la dimensión pragmática de la argumentación. Porque tengo que vender que mi tesis es la correcta y tengo que utilizar, ¿no?, lenguaje retórico, ya sea corporal, ya sean palabras, con palabras denotativas, con este tipo de cosas, con frases, con muletillas, ya depende cada uno cómo se venda. Pero esto fue lo que podemos decir que no dio contexto al debate. Pero sigamos más adelante. Cuando le preguntaban qué va a hacer sobre la seguridad y no decían nada sobre la seguridad y comenzaban a atacar al otro, no estaban debatiendo. No estaban debatiendo. Porque no estaban dando una tesis a que responda la pregunta. No estaban debatiendo nada y más o menos sucede con el debate judicial. Cuando muchas de las veces dice, por favor, fundamenta su recurso de apelación y comienza así, es que la sentencia no está motivada, que esto y el otro, y por tanto que se revoque. No puede ser tan genérica la argumentación. Tienes que plantear el problema jurídico dentro del contexto y dar tus razones a resolver. Solo así podrá haber orden. Para culminar, y creo que hemos hablado una hora, les manifiesto o les llego a la conclusión que cualquier debate, el de parejas, el de amigos, el de compañeros, tiene que ser ordenado. Las reglas las pone el contexto. Por ejemplo, ya vieron las reglas del debate político de elecciones, ya saben las reglas del debate en apelación, ya saben las reglas del debate en casación, saben las reglas del debate en audiencia preliminar COGEP, de preparatoria de juicio penal, de juicio COGEP, de juicio penal. Esas son las reglas. Pero todas están encaminadas a justificar una tesis y dar razones. Y usted, si quiere seguir en el debate, y usted ha dicho, por ejemplo, dentro del debate, voy a justificar que Juan mató a María y usted eran las razones. Y la otra persona comenzó a hablar de que Juan es bueno, de que Juan es lo que sea. No responda, no siga el juego del debate, porque ese no es el punto central del debate. El punto central del debate es el que va a resolver el problema planteado, que en los debates políticos siempre van a ser la pregunta que se realiza. Como recomendación final, no solo para el debate judicial o solo para el debate político, creo yo que entender lo que es la argumentación, no jurídica, la argumentación, el contexto, de armar una tesis y dar razones y de no vulnerar reglas de la lógica, de encontrar enlaces, garantías, ya sean mediante conceptos, mediante generalizaciones o mediante cuestiones epistémicas, tienen que tratar de entrelazar el mejor argumento posible, hacer la mejor argumentación posible y solo allí podrá existir un debate. Como última recomendación, les recomiendo leer las reglas del debate racional se me fue el nombre, Jaime, ¿me ayudas con el nombre? Eh, no de Robert Alexis, sino del anterior, Habermas. eh, de Habermas. Las reglas del debate racional de Habermas. Y ahí te dicen que los locutores tienen que saber de lo que están hablando, si uno habla algo, tiene que definir eso. Son como 15, 21 reglas. Entonces les recomendaría leer aquellos y ponerlos en práctica. ¿Sí? Aquí estamos para aprender. Gracias, Jaime, por la oportunidad. Listo, Juan Carlos, te agradezco bastantísimo. Vamos a ver en este momento a dar una apertura a preguntas si es que existiera. Pueden prender directamente sus micrófonos o alzar la manito para que puedan realizar cualquier tipo de inquietud respecto a la exposición que hemos tenido el día de hoy. Eh, Listo. Yo te voy a hacer una pregunta, Juan Carlos. Bueno, y que era más o menos la duda que me quedaba ayer con Lenin. Como tú sabes, la preparación de Lenin es obviamente más tendiente al asunto político electoral, me parece que es más la preparación. Y bueno, yo le preguntaba a él que cuál era el objetivo del debate político, ¿no? Y en las respuestas que él me daba, me decía, bueno, creo que en esencia es estructurar un argumento, pero sí o sí con la idea de persuadir, me indicaba él, ¿no? O sea, en el ámbito político podríamos entender que esté bien. O sea, respecto a eso,
lo que yo te preguntaría a ti, ¿en el debate judicial sigue siendo un objetivo el persuadir o un objetivo primordial persuadir o no? El audio. Sí, sí, verás. Aquí te voy a dar una respuesta que aún la mantengo, ¿no? No sé si mañana la mantengo, porque sabrás que he estado estudiando a los escépticos morales. Pero bueno, Claro. verás, yo considero que hasta ahora que la teoría de la argumentación jurídica de Mendola Latense es sumamente completa, sumamente completa. Y para eso voy a hacer una analogía. A ver, el que persuade sin razones, paréntesis, racionables, palpables, es un, es un populista, por así decirlo en el sentido político, es un, es alguien que tiene labia en el sentido humano, interrelación humana, Sofista. y es un abogado de cartón en la práctica judicial. ¿Por qué? Porque la persuasión no es el pastel, la persuasión es la cereza del pastel en esta analogía práctica. La persuasión es vender tus razones que han sido llevadas o palpadas o han salido a aflorar mediante el debate. Si esas razones no las construyes o no las vendes con lenguaje persuasivo, quizás no florezca de nada, sirva el debate. Entonces, lo que complementa el debate es cómo lo transmites, cómo vendes que son las mejores razones. No la idea de persuadir por persuadir sin razones. Pero esto hay que tener las razones para decir estas razones comparadas con las tuyas son las mejores por A o B y utilizar analogías y utilizar el recurso de elementos retóricos para llegar a convencer. Pero dentro de la lucha, como lo dice perfecto Andrés Ibáñez, Karek Capel, de entre el choque de piedra sale la luz. De entre el choque de tesis, de entre el choque de ideas, saber qué es lo mejor y que el que decida qué es lo mejor. Si yo lo entiendo, según lo que tú me dices, entiendo de dónde va Lenin con la definición, con el mensaje del debate político. Pero yo creería que le falta este contexto de que debe ser de razones palpables sacadas mediante el debate dialéctico. O sea, ¿Por qué? la racionalidad. O sea, es justamente lo que yo Exacto. pensaba ayer. No, Claro. es que Ujú. te pongo el ejemplo. Si solo partimos de que hay que convencer, y aquí ya voy a hacer un poco de análisis político, aunque no soy político, pero, por ejemplo, ¿qué decía Rafael Correa cuando se le criticaba o le criticaban a Luisa de que ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos? Rafael Correa nos llevó, nos trasladó en esa entrevista al debate anterior, al debate donde ganó Lazo las elecciones, se puede decir, ganó el debate, y después del debate la gente dijo que ganó Lazo. ¿Qué fue lo que dijo Correa? Aceptó que Lazo ganó, pero aceptó que ganó solo desde el punto de vista de la labia, del populismo, más no del debate dialéctico. Desde el debate dialéctico de razones, por ejemplo, Andrés Arauz había dado datos técnicos, había dado estadísticas, había dado planes con metodología, que es lo que debe sustentar o justificar las tesis que se están proponiendo, pero no ganó. No ganó ante el pueblo, me refiero ante la mayoría del pueblo, no ante mí ganó, pero ante la mayoría del pueblo no ganó. Ante la mayoría del pueblo ganó el aviador, el populista, el que dijo, Andrés, no mientas otra vez. Entonces, eso lo llevó Correa ahora y dijo que Luisa iba, como se vio, empíricamente se vio que al pueblo ecuatoriano, estoy hablando de los millones de habitantes que votan, no le importa el debate dialéctico, lo que le importa es la simple retórica, el populismo, que te diga, no, que en los 100 primeros minutos voy a ganar, voy a cambiar el país. Eso, entonces fue lo que utilizó esa estrategia y dijo, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Pero en este momento Ujú. no importó eso e importó un poco el debate racional y dialéctico. Entonces, partir y decir que lo que importa es persuadir y tomar en cuenta la racionalidad, la estructura del argumento y cómo se lo pone en práctica, sería tratar de estúpidos a la masa por la cual va a votar.
¿Qué es lo que nos debe interesar? Que la masa entienda lo que va a hacer. Si hay gente que no entiende y le gusta que le den una camiseta, le gusta que le den una avena cuáquer, o le gusta que le den lo que sea, sí hay gente así. Pero el debate estructurado, al menos en la intención de la ley, la intención es que se conozca lo que está en el plan. No que me vayan a improvisar otras cosas que no estén en el plan. Porque si no, entonces mejor el plan, hágalo de esa misma forma. Pongan el plan, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos y listo. No, entonces yo creo que se está cambiando el juego aquí, se está cambiando y creería que este cambio que se está haciendo es lo que no debería existir en la política como deber ser, pero que lo está sucediendo y que ya hemos visto que se está dando en el debate y en el contexto. Entonces yo creería, para terminar de responder tu pregunta, y creo que tenemos la misma respuesta, la retórica sirve, pero sirve para vender las ideas, para vender la forma en que tus ideas van a solucionar el problema en el que se ha puesto en discusión en el debate. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que hay una pregunta y con eso podemos terminar. Déjame ver. Dice Grace Carolina Maya. Dice, hablando del debate político de candidatos a presidentes, ¿cuál considera usted que son las diferencias entre Topic y Noboa? En el debate, ¿no? No nos metemos a Ajá. política porque no somos muy, Sí, 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 muy sí, sí. No, no, políticos. no, no, político, no, no, político nada, no, no, la política cada uno Claro. tiene. Yo creo que así, y Rafael Correa lo aceptó, ¿no? Que estructuralmente quien se ciñó a las reglas del debate, pero ojo, no te estoy diciendo que lo hizo al 100. El único que se apegó a las reglas del debate establecidas antes del debate y que prácticamente construyó un debate o intentó construir un debate mejor que los otros, lo construyó, fue Noah. Topic no lo hizo, porque Topic en todo momento me sacaba una obiter dicta, por así decirlo, como un amuleto. Es más o menos como cuando el abogado va, es que el debido proceso, y en todo el debido proceso, el debido proceso, el debido proceso, el debido proceso, así lo hizo Topic. Y no todo es debido proceso. Entonces, creería que cuando no se toman en cuenta qué razones son las pertinentes para resolver el problema planteado, nos estamos yendo fuera del debate. Claro, claro, claro que sí. Bueno, te agradezco bastante, Juan Carlos. Creo que podríamos sacar, y bueno, justamente eso es lo que yo pensaba el día de ayer. En muchas ocasiones habíamos conversado y habíamos dicho, ¿no? A veces es como que muy idealista la idea alexiana, ¿no? Del asunto del proceso argumentativo, pero considero que ciertas cuestiones del planteamiento desde el punto de vista de racionalidad para ir obteniendo ideas o, como él dice, argumentaciones, sirven en los dos tipos de debate. Yo por eso me quedo con las de Ujú. Habermas. Yo por eso me También, quedo con las de creo que Habermas. son más sociales y más amplias. De todas maneras, bueno, para todos los que han asistido el día de hoy, creo que o algo de lo yo asumo que la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, asumiría también que están estudiantes de aquí. Entonces, chicos, la recomendación para todo esto sería no dejen de lado el sentido racional o el sentido del deber ser en las cuestiones del debate, mucho menos o mucho más, pues, si estamos hablando del debate judicial. Te felicito Eh, mucho. Sí, ¿vas a decir ya, algo? no, sí, después, sí, sí. Ya, te felicito mucho, Juan Carlos. Ha sido muy, muy didáctica tu intervención, como siempre. Y pues bueno, en algún momento seguramente coincidiremos nuevamente en estas cuestiones y ojalá podamos ir profundizando un poco más este tema, porque el debate no es solo eso, ¿no? O sea, el debate no es solo debatir. Atrás del debate, o sea, o atrás del asunto de la idea conflictiva que tiene el debate de interacción social, hay muchas cosas. Y como abogados creo que deberíamos manejarlo a plenitud y conocerlo. Y me ha No, agradado bastante la recomendación que hiciste. Creo que una de las formas como abogados o como juristas para conocer es lo que tiene escrito Josep Aguiló de la Universidad de Alicante. uh-huh. Ujú. O sea, yo sé, para el contexto del debate, acuerdo, la disputa, la negociación, y dentro de la estructura de argumentación no jurídica, Anthony Weston con las claves de la argumentación es súper, súper, Bueno, súper, súper práctico, se lo leen en 3 horas. Y las reglas de la racionalidad se me fue el Haber. nombre, de Habermas. Jürgen Sí, sí, de Haber. Habermas. Entonces, yo creo que con eso tranquilamente. Lo que te Claro. quería decir es, no sé si veas aceptación o no, pero sí sería bueno, ahora que está de moda la mediación, la conciliación,
los árbitros, ahora que está de moda leer las sentencias, ahora que está de moda el precedente y cuestiones así de que si se motiva o no se motiva, sí sería muy bueno o que hagas algo un poquito más técnico, porque esto de aquí no es técnico, aquí solo es meramente informativo, despertar curiosidad sobre temas, pero ya un poquito con carga de lectura y cosas así. Algún tema en donde el núcleo vertebral sea el artículo de Joseph Aguilar. Sería bastante interesante. Y sabes que aquí alicantinos y que sepan la argumentación, a menos en Ecuador tenemos bastante y muy buenos amigos, entonces, donde se podía transmitir tranquilamente, a comenzar por algo. Entonces, esa te la dejo como tarea para que lo hagas. En algún Hermano, momento. Creo que sí, creo dale, que sí. Es interesante eso. Pues bueno, Juan Carlos, te mando un abrazote desde la UCI, te cuento que ando por mi tierra, así que nos chévere. veremos la otra semana por allá. Así que un abrazo a todos, Dale, mano, chicos, chicas. cuídate mucho. Chao, chao. Muchas gracias por haber asistido estos 2 días a este evento. En realidad han sido temas un tanto interesantes que se han topado. Y vuelvo a recalcar lo que dijo Juan Carlos, la idea de estos o de estos espacios académicos de libre acceso es justamente eso, ¿no? Aperturar la curiosidad sobre estos temas. Justamente la anterior semana hablábamos, en cambio, de la argumentación jurídica del abogado, ¿no? Y bueno, como no se toma mucho en cuenta y otras cuestiones, estén muy atentos a las redes, estén muy atentos a nuestras páginas, a nuestros números. Vamos a seguir sacando este tipo de programas y pues bueno, esperamos haber logrado el objetivo, que es haber despertado su curiosidad y sobre todo tratar de entender de mejor manera estas cuestiones. Les envío un fuerte abrazo y pues muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Que tengan una buena tarde y nos veremos seguramente después. Saludos.